Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, quien vive por los siglos de los siglos. Libro del profeta Daniel, capítulo 4 y versículos 28 al versículo 33. Dice el libro de Dios de la siguiente manera: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Versículo 33 y último: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios. En el estudio anterior hablé que el profeta Daniel anunció el juicio de Dios que le vendría al rey Nabucodonosor a causa de sus pecados. Ahora quiero hablar del cumplimiento del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Veamos entonces. Todo indicó que aunque el rey Nabucodonosor recibió con una gran preocupación del profeta Daniel la interpretación del sueño que había tenido en su cama, pero a él pronto se le olvidaron los consejos que el profeta Daniel le había dado. Sin embargo, el Señor cumple su palabra. En el libro de los Números, en el capítulo 23 y versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El caso del cumplimiento del sueño del rey Nabucodonosor, lo mucho que pudo haber tardado el cumplimiento del sueño, pudo haber sido 1 año. Y durante ese año, el rey Nabucodonosor tuvo la oportunidad y tuvo el tiempo más que suficiente para inclinarse y humillarse delante del Dios del cielo, quien es bendito por los siglos. Y no lo hizo. 1 año nos debe de decir a nosotros que Dios es paciente para con todos, pero la gracia abundante de Dios, como su compasión y su paciencia, no son asimiladas por los impíos. Pero el rey Nabucodonosor continuó en su pecado de orgullo y altivez. Por eso Dios derramó su copa de juicio, anunciada sobre él por medio de un sueño, y que en el profeta Daniel le dio la interpretación revelada por Dios de ese sueño del cual hemos leído anteriormente. Ahora, veamos cuáles eran los pensamientos del rey cuando todo esto aconteció. Dice el versículo 28, el 29 y el versículo 30 de la porción bíblica que he tomado como base. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia,
Dice versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Tenemos aquí al rey Nabucodonosor haciendo presunción y alarde de su fuerza, de sus logros y de sus grandezas. Y fue cuando le vino de Dios la sentencia que estaba contra él, según el sueño que había tenido, dice el versículo 31 y el versículo 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Desde la caída de Adán hasta el día de hoy, el orgullo, la altivez, la jactancia del ser humano siempre ha sido su principal problema delante de Dios. Nabucodonosor no quería aceptar que todo lo que tenía era un regalo de Dios, sino que pensaba que era el producto de sus propios méritos. Por esa razón, en lugar de glorificar a Dios, decidió glorificarse a sí mismo. Pero Dios no le iba a permitir esto. Así que se dispuso a humillarlo, ya que creía que todo funcionaba debido a sus capacidades y a sus habilidades como rey. Dios lo iba a separar de sus funciones como gobernante mundial durante 7 años, comportándose como una bestia. Dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas. Como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Posiblemente, quizás, debido a su posición real, Nabucodonosor fue aislado en un jardín privado, impidiendo que el pueblo tuviera ocasión de contemplar su lamentable condición de humano a bestia. Veamos ahora una de las lecciones prácticas que nos da el pasaje bíblico que he leído con respecto al cumplimiento de su sueño. Por su orgullo, por la altivez del rey Nabucodonosor. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y versículo 30, y aún leo el versículo 31, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Años después, nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Juan lo que será el juicio final a la humanidad de todos los tiempos, en donde ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 11 en adelante, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Leo el versículo 15 y último. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo mejor es que nos humillemos delante de la presencia de Dios y pidámosle perdón por nuestras iniquidades por medio del sacrificio de Cristo hecho en la cruz para nuestra redención.